Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos a través de TSI, continuamos aquí desde San Pedro Sula. Hoy hablamos del presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2020. Recién la semana anterior se aprobó en el Congreso Nacional en medio de polémica. La bancada del Partido Liberal hizo señalamientos, Libre no estuvo de acuerdo, igualmente con su grupo de diputados en algunas de las consideraciones, y hoy ampliamos sobre este tema. El licenciado Walter Romero, miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara Legislativa. Buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarlo, encantado de estar en este maravilloso programa nuevamente, mi segunda oportunidad, y espero estar muchas más. Bueno, ¿por qué los liberales tenían algunas observaciones que al final no terminaron del todo claro? Y tenemos un nuevo presupuesto de la República por 282.000 millones, un crecimiento vegetativo que nos sigue pasando factura siempre a final de año. Bueno, nosotros como liberales creemos que este es un presupuesto injusto para el pueblo hondureño. ¿Por qué razón? El presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo económico, y en ese sentido este presupuesto tiene un incremento del 8% con relación al presupuesto del año anterior, que es equivalente a 261.000 millones. Entonces, está creciendo 21.000 millones este presupuesto en un momento en que el país está en una desaceleración económica, es decir, viene de un crecimiento económico, mire usted, desde el año 2017, que crecimos en 4.7%, y venimos en picada al año 2018 en 3.7%, este año vamos a cerrar en un 3%, y no hay un buen augurio, como dicen, para el próximo año, porque posiblemente el crecimiento del próximo año va a andar alrededor de un 2.7%. Entonces, ¿por qué vamos a estar aumentando en 21.000 millones un presupuesto cuando venimos o estamos en una desaceleración económica? ¿Y les dejó a ustedes satisfecho la explicación de la ministra Tábora alrededor de este crecimiento? Bueno, hay cosas que también, pues, que de lo que menciona ella en todo lo que mencionó en el aspecto ahí en el Congreso. Sin embargo, aquí hay puntos importantes que son alarmantes. ¿Por qué le llamamos un presupuesto injusto nosotros? Porque no se le está priorizando a las partidas que en nuestra opinión deberían ser las prioritarias, partidas como educación, partidas como salud. Imagínense que, por ejemplo, el presupuesto de salud solo es de alrededor 15.700 millones, solo crece en alrededor de un 3%. El presupuesto de educación es de alrededor de 28.900 millones y solo crece alrededor de un 7%. Y la partida más importante de este presupuesto, ¿sabe cuál es? El servicio de la deuda, el pago del principal y los intereses. 42.500 millones, la partida más importante del presupuesto, cuando debería de ser salud y educación. Y ese servicio de la deuda es un reflejo del desorden, en el cual tienen culpa azules, rojos y prácticamente todos los partidos, porque terminan respaldando estos ejercicios fiscales, licenciado Romero. ¿Cómo corregir de cara al futuro y tener presupuestos mucho más equilibrados para el país? Bueno, es que aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos que empezar a dejar esa ideología de si soy de izquierda o si soy de derecha o si soy centro, y empezar a hacer lo que están haciendo los países asiáticos. Imagínense, los países asiáticos, lo que son ellos no son ni de izquierda ni de derecha, aunque posiblemente podría decirse que son comunistas, que son de izquierda, en algunos casos, en otros casos podría decirse que son de derecha, pero al final ellos están enfocados en, ¿sabe qué? En atraer la inversión extranjera a su país, generar condiciones adecuadas, políticas fiscales claras, reglas claras, seguridad jurídica al inversionista, porque ellos saben y son pragmáticos en esto, que la única forma de hacer de que un país prospere y salga de la pobreza es a través de la mayor inversión tanto nacional como extranjera. Y ese es uno de los problemas que ha pasado aquí en el país. Y estamos con esa visión clara en Honduras después de revisar acontecimientos del 2019 en cuanto a la atracción de capital, a la llegada de nuevas empresas. Para mí todavía no estamos en esa visión. ¿Sabe por qué?
Si solo hacemos una similitud o una comparación de los impuestos entre países de Centroamérica, miremos Guatemala. ¿Cuánto es la tasa impositiva de Guatemala? 30%, 25% impuestos sobre la renta, 5% de impuestos a los dividendos. ¿Cuánto es en Honduras? 25% impuestos sobre la renta, 5% de aportación solidaria, ya lleva 30%, 10% de impuestos a los dividendos, ya lleva 40%. Hay impuestos conexos, impuesto de ganancia de capital, otro 10%, impuesto de revaluación, un 6%, impuesto al arriendo de las viviendas y apartamentos, otro 10%. Y así le van sumando una cantidad de impuestos, más la tramitología que afecta enormemente en nuestro país. Aquí para crear una empresa, usted se tarda meses. Hay excepcionalidades, pero por ejemplo, ahorita con la ley de exoneración a los micro y pequeños empresarios que propuso su servidor en el Congreso para que fuesen exonerados 5 años de impuestos sobre la renta, de retenciones y de impuestos municipales. Siempre es una tardanza. ¿Por qué razón? Porque aunque hacen en el formulario en línea de forma rápida, luego la Secretaría de Desarrollo Económico se tarda 5 días, luego tiene que ir a la Secretaría de Finanzas para que le dé una resolución o una constancia de exonerados, y para eso un abogado le anda cobrando 10,000, 15,000, 20,000 lempiras al emprendedor. Entonces hay un montón de trabas, luego tiene que ir al Servicio de Administración de Renta. Se puede tardar ese emprendedor alrededor de unos 3 meses. Esto en una empresa normal, en un micro y pequeño empresario. Hay empresas que se tardan 6 meses, 1 año y hasta más. Cuando en otros países como Panamá, usted puede crear una empresa en un día, ya con todo, 24 horas. En Estados Unidos, en Asia, en un día usted crea una empresa sin andar con mucho cuento. Entonces, no están las políticas claras para atraer la inversión, no hay seguridad jurídica. Hoy le ponen unas reglas, en 6 meses le cambian las reglas. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión que se llama el déficit fiscal, que se está comiendo los ingresos tributarios. ¿Por qué razón? Por mantener un alto gasto corriente, por mantener un aparato estatal enorme. ¿Y cómo quedó la observación que hizo en su momento el Fondo Monetario Internacional en los largos procesos de negociación que ha tenido, no solo con este gobierno, sino de siempre, que siempre pone dentro de las observaciones reducción del aparato burocrático? ¿Se cumple o no, Walter? No, no se cumple porque el aparato burocrático siempre es enorme, el gasto corriente es enorme. Porque puede encontrar una salida para esa reducción. Sí, ahí puede encontrar una salida para esa reducción. Siempre hay que tener cuidado al momento de reducir el gasto corriente, sobre todo en la masa salarial, porque eso nos puede impactar en menor desarrollo económico, en menor crecimiento económico. Pero ahora bien, si son paracaidistas, por ejemplo, si es clientelismo político, gente que no llega a trabajar, sino que porque es activista del partido y me va a ayudar a ganar mis próximas elecciones, entonces páguenle 50,000 lempiras, páguenle 80,000 lempiras, aunque no llegue a hacer nada, por decir un ejemplo. Así hay cantidad de personas. Esas hay que eliminarlas, hay que reducirlas y empezar a establecer políticas fiscales claras, seguridad jurídica, para que el inversionista diga, me voy a ir a Honduras. Pero ¿cómo me voy a venir a Honduras si solo aquí de entrada es más alto el porcentaje de impuestos que Guatemala, por ejemplo? El mercado de Guatemala es mayor, estamos hablando de 19, 20 millones de personas. Ya de por sí ahí hay un consumo mayor para un inversionista que quiera meter su dinero. Y los impuestos son más baratos. Se va a Panamá, son más baratos los impuestos. Aparte que empiezan a ofrecerle otro tipo de componendas, por decirlo así, otro tipo de ayudas, de beneficios, de incentivos para traerlo, para que se queden en ese país. ¿Qué tanto impactó a nivel de la economía el cierre de negocios, la salida de empresas que fueron a Guatemala, el caso de Intrefica y de Unilever? ¿Y qué nos depara con este antecedente el futuro? No, es alarmante porque aparte de esas empresas, siguen empresas yéndose del país. Solo para que mire un dato, la administración tributaria ya reportó que la meta de ingresos de este año no la van a lograr. Se habla de un déficit de alrededor de 5,000 millones de lempiras. De lempiras, correcto. ¿Se han interesado ustedes como Comisión de Finanzas en saber por qué tanto desbalance? Porque si es una cantidad elevada,
frente a la proyección de recaudación de este año. Sí, la administración tributaria dice que una parte es por las reformas fiscales que se han hecho, como el 1.5. Podría ser, pero yo no estaría tan seguro. La cuestión es que viene... El tema del ENE con el 15% para 16.800 abonados. Sí, eso es un impacto que va a ser mínimo y ni siquiera apenas va a empezar a surtir efecto en este mes de diciembre y el próximo año. Ahorita no va a tener un efecto mayor, solo son 16.000 abonados los que se van a ahorrar esa cantidad de impuestos sobre ventas, porque el resto de los abonados, ya el servicio de energía eléctrica está exento. ¿Dónde se generó este elevado desfase? Bueno, ese elevado desfase es por la desaceleración económica, el problema político-social que tuvimos en mayo, en junio. Las ventas le han caído a las empresas en alrededor de un 30% y algunas reportan que hasta un 40%. Por eso dimos una amnistía que le voy a platicar más adelante. ¿Y cómo o de dónde saldrá tanta plata con este aumento del 8%? Ah, ahí está la interrogante correcta. ¿Sabe de dónde va a salir esa plata? El presupuesto de la Administración Central, para que mire, son 155.500 millones de lempiras y solo se tienen proyectado en recaudación tributaria y no tributaria 120.000 millones de lempiras. Hagámonos la pregunta. En primera instancia, hay un déficit presupuestario en la Administración Central de 35.500 millones de lempiras. Esa es la realidad. Un 6% con relación al Producto Interno Bruto, el déficit presupuestario de la Administración Central. ¿De dónde se van a conseguir esos 35.500 millones de lempiras? Más deuda interna y externa. ¿Vamos a seguir endeudando al pueblo hondureño? Con más deuda interna y externa. Vamos a seguir endeudando a las generaciones actuales, a las generaciones futuras. Un niño que ni siquiera ha nacido y ahorita ya debe 250.000 lempiras. No ha nacido un niño y ya debe 250.000 lempiras. Entonces, son 1.500 millones de dólares más, 35.500 millones de lempiras más a la deuda, que ya estamos hablando que ya roza el 50% del Producto Interno Bruto. Es un enorme peso de la deuda. Ajá, y súmele, por ejemplo, la deuda con la ENE, con sus proveedores, donde el gobierno es aval, 66.000 millones de lempiras, ya sobrepasamos el 50%. Está con nosotros esta noche al banquillo el diputado Walter Romero, miembro de la Comisión de Finanzas en el Congreso Nacional. Una pausa, ya regresamos. En la energía eléctrica, porque volvemos a los inversionistas. ¿Dónde se van a ir los inversionistas? Donde hay menos carga impositiva, que en Honduras es de las más altas, el 18% la presión tributaria con relación al Producto Interno Bruto, la más alta de Centroamérica. Número uno. Número dos, altos costos de energía. Ajá. Y adicional, la empresa, por ejemplo, EEH no ha hecho bien su labor. Seguimos esta noche al banquillo desde San Pedro Sula. Nos acompaña el diputado Walter Romero. Las empresas de servicio público han venido prácticamente dejando cifras en rojo para el presupuesto de la República año con año, y no de ahora. Lo del ENE se arrastra de hace una década. ¿Qué tanto impacto ha generado en este último año y qué presión le deviene a las finanzas del país en el 2020? Bueno, para que nos hagamos una idea, solo el presupuesto de la ENE proyectado en el presupuesto que recién aprobamos para el 2020, estamos hablando de alrededor de 37.000 millones de lempiras. En el caso de la ENE, crece un 10% con relación al año anterior. Y en el caso, por ejemplo, de Ondutel, que estamos hablando de un presupuesto de 1.570 millones de lempiras, este se ha venido reduciendo. Pero en el caso de la ENE específicamente, la ENE va a cerrar con un déficit fiscal cercano a los 10.000 millones de lempiras y ya trae déficit de años anteriores 52.000 millones de lempiras. O sea, es una empresa que está perdiendo todos los años. ¿Y eso en qué se está acumulando eso? ¿En dónde se ve reflejado? En más deuda con los proveedores de la energía, tanto renovables como proveedores de energía térmica. ¿Qué salida es la adecuada o la que puede hacer respirar a las finanzas del país de cara al otro año? Bueno, aquí lo que tenemos
en el caso puntual del ENE. Puntual porque del ENE. es la mirada permanente del Fondo Monetario Internacional y de los principales acreedores. Totalmente. Urge que salga el plan de rescate, que ya días suena esa canción, pero no la miramos. Ya días suena esa canción y no miramos el plan de rescate del ENE. ¿Dónde está? Número uno. Número dos, dentro de ese plan de rescate, ya el pueblo hondureño debe saber a quién se le debe esos más de 66 mil millones de lempiras. Hasta el son de hoy no sabemos a quién se le debe. Se debe hacer una auditoría. No sabemos si ya se hizo, si no se hizo. ¿Dónde está el informe de esa auditoría que nos diga que valide esas deudas, que valide los costos, que valide los gastos, los procedimientos, los procesos? Porque pareciera que es que quieren llevar a la ENE a la quiebra. Estas empresas estatales, llámese el ENE o Ondutel, deberían de ser dos empresas que deberían de brillar en el país y generar superávit. ¿Para qué? Para estar pasando esos superávit en un alto porcentaje y estarlo metiendo a las partidas que nos van a dar desarrollo económico, como educación, salud, cultura, arte, deportes. ¿Cuál ha sido el gran error de la ENE? El gran error de la ENE, una de las partes son las malas negociaciones en los contratos. Por ¿Los ejemplo, políticos entonces? Pues sí, han hecho malas negociaciones o las han querido hacer. Las negociaciones, ¿por qué? Porque en otros países usted va a ver que un kilowatt por hora, por ejemplo, en un contrato puede andar alrededor de 7 centavos el kilowatt hora, 8 centavos, 9 centavos, y en Honduras andan a 18 centavos, al doble. Entonces, lógicamente, se van acumulando las deudas. Por eso es importante la auditoría, para saber si no se le está pagando a proveedores de la ENE, proveedores de energía eléctrica, y que no hayan dado efectivamente el consumo que requiera o el servicio que se ha requerido. Entonces, todo eso se debe revisar. Por eso es importante una auditoría de una empresa internacional reconocida y que eso se le plantee al pueblo hondureño. ¿Se falló en algunos procesos de tercerización que se han puesto en marcha para intentar salvar a la estatal eléctrica, diputado Romero? Yo no digo que está mal todos los procesos de tercerización. Lo que pasa es que hay que analizar qué es lo que está trabando esto. ¿Por qué no quieren dar los resultados a la luz pública? ¿Cuál es el problema? Pero al final lo que queremos es rescatar. Pareciese, según comentarios que oigo yo de expertos, que es que quieren llevar a la empresa de energía eléctrica a la quiebra. Pareciese. No estoy diciendo. Y quebrada es ruta de privatizarla, de entregar la generación. De entregarla, pues sí, a los que se les debe, entregarla. Yo sí digo que hay que ver si se puede aplicar ya esa ley de liberación de la energía, pero siempre con control. Porque acuérdese también que el ENE es un monopolio, por decirlo de esa forma. Y es posible hablar de recuperación a esta altura con todo el déficit que mete al presupuesto de la República, y pensar que con la inyección que ha ofrecido el Banco Centroamericano de Integración Económica, por decir algo, se pueda salvar, se vuelva rentable. Debe ser un plan de rescate a largo plazo, porque si usted lo mira a corto plazo, va a ser casi imposible por ese enorme peso de la deuda de la ENE. Entonces, ¿usted qué es lo que necesita? Más inversión nacional extranjera, pero con precios correctos en la energía eléctrica, porque volvemos a los inversionistas. ¿Dónde se van a ir los inversionistas? Donde hay menos carga impositiva, que en Honduras es de las más altas, el 18% la presión tributaria con relación al Producto Interno Bruto, la más alta de Centroamérica. Número uno. Número dos, altos costos de energía. Y adicional, la empresa, por ejemplo, EEH, no ha hecho bien su labor. Ha castigado al pueblo hondureño, ha castigado a las empresas, a los micro, pequeños, medianos empresarios que han quebrado. ¿Y en qué quedó, diputado Romero, aquella discusión que se escuchó en su momento, debo decir de manera informal, a nivel del Congreso Nacional, de revisar ese contrato, de establecer que si existen errores hay que proceder a eliminarlo? Pues quedó en nada, quedó en nada. Amenaza nomás. Solo amenaza, nada más. Al final, en mi opinión, y yo hice una manifestación en el Congreso Nacional, y ahí la tengo en mis redes sociales para que el pueblo hondureño la pueda ver, que debió haberse revisado ese contrato de la EEH para ver si estaba incumpliendo las cláusulas. Y la reducción de pérdidas que debería de hacer, si no más recuerdo, debería de haber andado alrededor de un 10% en los últimos 3 años,
pero apenas lleva solo un 1.5%. Entonces, aquí había otro gran error en ese contrato, que se le daba la bonificación, ¿sí? Por el aumento de los ingresos y por la reducción de pérdidas. Entonces, lo fácil que hago, si yo quiero aumentar mis ingresos, ¿qué es? Empezar a cobrar más, empezar a promediar. Entonces, ¿cuánto estaba gastando esta persona? Gastaba 500, por decir un número. Luego, el siguiente mes gastó 300, porque no le cobra 300. El siguiente mes, otros 400. No, le vamos a promediar a 500, por decir un ejemplo. Según lo que el mismo pueblo hondureño se ha quejado constantemente. Hay micro y pequeños empresarios. Ayer hablaba con un micro y pequeño empresario que me dijo literalmente, me quebró la ENE, o sea, la EH, cobrándome más de 150,000 lempiras de energía eléctrica. Óigame bien. Cuando pagaba 7,000 lempiras. ¿Y qué tratamiento se debe dar cuando también se plantea que hay que revisar esas tarifas, pero todo apunta a que sí, se hace con la tarifa real, viene un aumento que asustaría a los abonados? ¿Hacia dónde nos pueden llevar con todo esto? Lo que pasa es que por eso aquí en el plan de rescate debe de haber un consenso y una negociación con los proveedores, pero una negociación de verdad, no solo para irnos a saludar y tomarnos un cafecito, no, una negociación verdadera. Esos precios deben de bajar. No es posible que en otros países las negociaciones sean de 7 centavos de dólar, 9 centavos de dólar, y aquí estemos 18 centavos de dólares, porque se les está dando un incentivo enorme de 3, 4, 5 centavos de dólar, más ya de por sí que el precio es alto. Hemos revisado, Walter, esa presión al presupuesto del ENE en rojo, pero sumamos también otras empresas de servicio público. Condutel, que fue la empresa poderosa del Estado hace una década atrás, igual mete presión. El fracaso de Coalianza. ¿Cómo encontrar verdaderos equilibrios para volver un Estado más activo? Bueno, una finanza más dinámica. Necesitamos empezar a hacer que la administración central sean efectivamente funcionarios responsables, que se evalúen por resultados, y deben haber leyes que establezcan esos resultados, no solo un procedimiento y que se diga y que se dé cuenta de que se va a evaluar por resultados. No, deben establecerse leyes para que vayan midiendo por resultados. ¿Por qué la empresa privada da resultados en cualquier país del mundo, independientemente de las crisis y todo? Porque van midiendo sus resultados, en sus procesos. Y ustedes advierten que fallan como parlamentarios porque ya la normativa legislativa les da facultad para llamar a un funcionario de esos si está fallando, interpelarlo, y si falla, pues se va. Y nunca lo han hecho. Más bien lo terminan llamando para conocer de un problema determinado y ustedes le terminan aplaudiendo. Sí, y ahí lo que pasa, ¿sabe qué? Lo que se debe hacer es poner los mejores hombres. Si usted quiere hacer que una empresa tenga éxito, tiene que poner los mejores elementos. Entonces, el ENE, por ejemplo, no debe ser un político el que esté dirigiendo esa institución. En Hondutel tampoco, tienen que ser técnicos. Y si hay que contratar técnicos internacionales que vengan a asesorar, hay que hacerlo. Pero hay que rescatar una empresa como Hondutel, por ejemplo, que pierde alrededor de 20 millones mensuales. 300 millones de déficit puede cerrar este año. Oiga bien, ¿cómo la podemos rescatar? En estos momentos donde la tecnología es lo número uno. Si usted va a las empresas privadas, Tigo y Claro, por decir algo, esas son empresas que van cada día creciendo más. ¿Y habrá empresas interesadas en Hondutel a esta altura de la operación del estatal de telecomunicaciones? Yo digo que sí. Todo es que de buscar, el que busca haya, dice un principio. Si buscamos, claro que vamos a encontrar. Aun y cuando sea un cascarón. Aun y cuando sea un cascarón. Si por ejemplo, este multimillonario Warren Buffett se dedica a buscar empresas así, para levantarlas, y luego las hace empresas triunfadoras. Entonces sí se puede, claro que se puede, pero lo que tenemos que hacer es enfocarnos. Pero solo se tiene ahí, ¿para qué? Para darle trabajo a algunos correligionarios, a algunos amigos, y otros porque ya trabajan ahí, que los protegen los sindicatos,
pero que no se está dando el verdadero resultado para el pueblo hondureño. Está con nosotros esta noche al banquillo el diputado por el departamento de Cortés, Walter Romero. Una pausa, en breve continuamos. Tenemos que empezar a innovar en la tecnología. Se tienen que poner de acuerdo las universidades con el sector privado, con el gobierno, para ver qué carreras vamos a traer en la parte tecnológica, en la parte técnica. ¿Para qué? Para ser como los países asiáticos. ¿Sabía usted que Singapur, por ejemplo, no exporta ninguna materia prima y es uno de los países más ricos del mundo? Seguimos esta noche al banquillo con el diputado Walter Romero. Me hablaba de las dificultades en las recaudaciones tributarias, pero ustedes en las sesiones finales de este año han decidido entrarle al tema de las amnistías. Eso genera desajustes. Bueno, posiblemente hay gente que piensa que dar amnistías hace que la gente sea mal pagador. Y yo digo que está bien, y es cierto, estoy de acuerdo con ellos. Mala costumbre, dicen allá. Mala costumbre, estoy totalmente de acuerdo con esas personas. Ahora bien, les digo yo, hay que ver el aspecto económico, político y social de nuestro país, que ahorita es atípico y que ha sido atípico en los últimos años. Entonces, la gente no paga no es porque no quiere, sino que es que no puede pagar. Hay gente que no tiene empleo. Hay micro, pequeños, medianos empresarios que se le vinieron las ventas abajo. Recién venimos de un problema en mayo, julio, un problema político-social, problema en las calles, el bajón en las ventas. Estamos en una desaceleración económica. A la administración tributaria, a la administración aduanera, a las instituciones del Estado, más bien les conviene esta amnistía. ¿Por qué? Porque la gente no paga. Digamos que alguien debe, por decir algo, 5,000 lempiras, pero de multa son otros 5,000 lempiras, ya son 10,000, pero dice, ¿cómo lo voy a pagar si solo tengo 5,000? Entonces, es justo que aliviemos los bolsillos del pueblo hondureño en estos momentos que venimos en un retroceso económico, en un crecimiento económico en picada. ¿Para qué? Para proteger el bolsillo del pueblo hondureño. Si es que la gente no es que no quiere, es que no puede en este momento. No hay empleo. Hay gente que ha perdido su empleo. Más de 2 millones de desempleados. Imagínense esa cifra. Y hay otro 1 millón de empleo indirecto, que esos van sobreviviendo a lo que les va dando resultado. ¿Por cuánto tiempo es la extensión? Por lo menos lo planteado y lo que se espera en la publicación en la Gaceta. Y le pregunto esto porque les han señalado que cambian. Sí. Bueno, la amnistía, una vez que salga publicado en el Diario Oficial La Gaceta, tiene una vigencia de 90 días calendario. Es decir, que si saliese publicada la próxima semana, la amnistía va a estar venciendo allá por finales de marzo del próximo año. Finales de marzo del año 2020. Es una prórroga, estaba hasta noviembre 30. Anteriormente venció una amnistía bajo el decreto 26/2019, que esa venció allá por julio. Este es un nuevo proyecto de amnistía que son muy similares, pero aquí hay dos aspectos que hay que ver. Una cosa es el tiempo que abarca la amnistía, que en este caso abarca hasta el 30 de noviembre del año 2011, es decir, la amnistía tributaria y aduanera, por ejemplo, o la amnistía vehicular, por ejemplo, alguien que no pudo pagar su matrícula de vehículo en octubre de este año, en agosto, en septiembre. Las multas van en vehículo, para dejar claro esto, son 500 lempiras el primer mes y luego 250 lempiras los meses siguientes, porque se hacen base a la terminación de placa. Exactamente. Y acuérdese que hay mucha gente que está esperando el pago del 13º y 14º mes para hacerle frente a estas deudas, que para unos pueden ser deudas pequeñas, pero para otros son deudas grandes. Queda con pago neto, tal como estaba al principio. Exactamente. Esa es la vehicular. La vehicular, la amnistía tributaria y aduanera, todas son hasta el 30 de noviembre del año 2011, del año 2019. Recalco, 30 de noviembre del año 2019, hacia atrás. Es decir, que cualquier incumplimiento que yo haya tenido en obligaciones formales y materiales, en el caso de la administración tributaria, obligaciones como declaraciones informativas, determinativas, cualquier notificación que no haya presentado y que me haya, por ejemplo, la declaración de renta del año 2018 que venció en abril de este año 2019, no la presenté,
tengo una multa, intereses y recargos, ahora la voy a poder presentar libre de intereses, multas y recargos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 90 días, una vez que salga publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Del 30 de noviembre del 2019 hacia atrás son los movimientos. Si dejase, por ejemplo, de pagar una declaración que sería la del, por ejemplo, los pagos a cuenta el 31 de diciembre que vencen ahorita, eso ya no me entra en amnistía. Porque sí entra el de septiembre. El de junio y el de... Junio y septiembre entrarían en el caso de los pagos a cuenta. Declaraciones entraría, por ejemplo, hasta declaraciones que venzan en noviembre. Por ejemplo, la declaración de ventas de octubre que se debe presentar se beneficia. El 10 de noviembre se beneficia. La declaración de noviembre que se presenta el 10 de diciembre, esa ya no. Porque la acción de la fecha de presentación de la declaración es el 10 de diciembre. Hablábamos también del tema de la ANE. Los servicios públicos también van a gozar de la amnistía. Totalmente. Conatel, por ejemplo, la ANE, todas las personas que le deban a la ANE, por ejemplo, los cobros del servicio de la ANE, van a poder pagarlos libre de intereses, multas y recargos. Siempre el paquete de amnistía va a cubrir hasta el 30 del 11, o sea, hasta el 30 de noviembre del año 2019 hacia atrás. A nivel de las alcaldías, son los que han presentado la queja de inmediato porque argumentan que ya ellos en su plan de arbitrios habían dado todas las explicaciones del caso y el Congreso les prorroga. Bueno, aquí lo que hablamos nosotros con muchos de los alcaldes, porque hay muchos que sí están de acuerdo. Hay muchos alcaldes que están de acuerdo. Pero ¿sabe qué pasa? En las amnistías anteriores no se le había establecido lo que establecimos aquí tanto para la amnistía municipal como para la amnistía del Seguro Social, que es un plan de pagos. Por ejemplo, si una persona natural o una persona jurídica le debe a la municipalidad, imaginémonos un valor, 1 millón de lempiras, y hay una amnistía de 90 días, pero esa persona no tiene el 1 millón de lempiras, solo tiene 600,000. Entonces no le aceptan los 600,000 bajo la amnistía. O sea, todavía debe 400,000, entonces mejor que haga un plan de pagos, libre de intereses, multas y recargos. Eso es una de las cosas beneficiosas que pusimos en esta amnistía, tanto para las municipalidades, tanto para el Seguro Social, como para las personas naturales y jurídicas. Y en el caso del Seguro Social, miles de trabajadores no estaban accediendo a su servicio de salud en el Seguro Social precisamente porque el patrono no estaba pagando el Seguro Social todos los meses. ¿Por qué? Porque se le vinieron abajo las ventas, la falta de liquidez en una empresa. Esta es una economía que trabaja el crédito. Te vendo, pero me pagas en 30, 60 días. Ajá, y si aquel no vendió, ya se le va a 90 días, a 120 días. Entonces es un espiral que tiene que estar esperando. Tengo cuentas por cobrar, puede decir alguien, de 2 millones de lempiras. ¿Pero de qué me sirve si no me pagan? Pero los pasivos, esos tengo que pagarlos. El 10 de cada mes, el 30 de cada mes, las planillas semanales, quincenales, mensuales. Tengo que ir a sacar un financiamiento al banco, tengo que pagar intereses, el préstamo al banco tengo que pagarlo. Entonces es justo que mientras no tengamos una economía con crecimientos económicos, le digo yo, cada vez que me preguntan, arriba del 6 o el 7% sostenible, 3, 4, 5 años, vamos a tener que seguir oxigenándole los bolsillos al pueblo hondureño. ¿Y son posibles estos números de un crecimiento sostenido arriba del 6%, cosa que aquí en la región tal vez Panamá lo puede aspirar? Si revisamos las dificultades en el precio del café, que recién comienza con un repunte, con las dificultades que ha tenido la palma aceitera. Por eso tenemos que establecer un plan para un verdadero desarrollo económico en nuestro país. No podemos solo seguir exportando commodities, café, banano, camarón, que son productos, por ejemplo, que son muy buenos, hay que seguirlos exportando porque traen divisas, desde luego que sí, es importante, pero tenemos que empezar a ver qué otros productos que den valor agregado o empezar a darle valor agregado a algunos de estos productos. Tenemos que empezar a innovar en la tecnología. Se tienen que poner de acuerdo las universidades con el sector privado, con el gobierno, para ver qué carreras vamos a traer en la parte tecnológica, en la parte técnica. ¿Para qué? Para ser como los países asiáticos. ¿Sabía usted que Singapur, por ejemplo, no exporta ninguna materia prima y es uno de los países más ricos del mundo?
Me habló del tema del seguro social que entra dentro de estos procesos de amnistía, pero esa es una institución que aunque se haga el esfuerzo por parte del patrono, la realidad que encontramos es otra. Incluso se ha planteado, diputado Romero, recién hace unos días por parte de la empresa privada que hay que dar un golpe sobre la mesa en esta institución y cambiarla. Ya la comisión interventora llegó a su punto final y hay que dinamizarla. ¿Puede un cambio planteado en esa ruta por la empresa privada cambiarle de cara a esta entidad? Yo creo que si queremos, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Ese es un principio. Si queremos tener cosas que nunca hemos tenido, debemos empezar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Entonces me parece que el cambio es importante. Nada es permanente, solo el cambio. Y si se debe hacer, hay que hacerlo. Claro que sí. La gente, por ejemplo, el mismo trabajador le dice a uno, fíjese que yo pago todos los meses, llevo 20 años de pagar el seguro social, nunca he ido y siempre tengo que pagar un seguro médico. Entonces, y el seguro médico es hasta más bajo que la cuota del seguro social. Entonces, a mí me parece que sí deberíamos de replantear más bien que el que pueda que tenga un seguro médico y que siempre aporte un porcentaje para apoyo social al que menos tiene, pero que no sea esa gran cantidad, esa cuota enorme que están pagando ahorita y no lo atienden en el seguro social. Los micro, pequeños, medianos empresarios se quejan constantemente que tienen que mandar sus trabajadores a clínicas privadas. Hace como 3 meses un pequeño empresario me llamó que mandó a su trabajador que se golpeó la cabeza y estaba sangrando y en el seguro social lo tenían chorreando, lleno de sangre el hombre, 1 hora, 2 horas, 6 horas. Y el hombre le dijo, no, ya estoy desmayado aquí, andate para tal clínica, yo te voy a pagar. Ni modo. Imagínense. Entonces, doble costo para la empresa, triple costo, porque sí, quiere ayudar al colaborador, claro que sí, pero ¿y todos los años que ha pagado? Está con nosotros esta noche al banquillo el diputado liberal Walter Romero. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el diputado Walter Romero. También es escritor. Escribe siempre sobre números, siempre sobre finanzas, o le da por otro tipo de escritura. Bueno, siempre me ha gustado escribir. En este caso, este es un libro de autosuperación personal. Siempre desde muy pequeño descubrí que me gustaba motivar a las personas, todo el que estaba a la par mía, los amigos, siempre cuando los miraba quejarse o los miraba que se sentían tristes por algo, siempre yo trataba de motivarlos. Y me fui dando cuenta en el transcurso de mi vida, a los 18, 20, 21 años, porque siempre me ha gustado la lectura, que fue uno de los principios que me inculcaron mis padres, el hábito de la lectura. Entonces, siempre en el cabo de mi vida, todos los años, siempre leo alrededor de 50 libros, oiga bien usted, que no tienen nada que ver con mi carrera profesional. Yo soy licenciado en Contaduría Pública. No tienen nada que ver con mi carrera profesional, sino que 50 libros adicionales y escucho una cantidad de audiolibros. Yo le puedo garantizar, tal vez no es garantizar la palabra, pero yo le puedo decir que alrededor de unos 300 audiolibros al año me escucho, porque sé que la mayoría de las personas andan buscando cuál es el secreto del éxito. Y el secreto del éxito es el aprendizaje constante. Mentalidad de riqueza y éxito, 12 principios de oro. Esta es su última publicación. Ese es mi reciente libro, sí. Mi última publicación, un libro donde escribo 12 principios de oro que yo he aplicado en mi vida. Principios como, por ejemplo, el cambio de la mentalidad, el cambio de actitud. ¿Cómo vencer esos gigantes del temor que paralizan a la mayoría de las personas? Y dentro de esos principios ya encontró el secreto para trasladarle esta aspiración, diría, de muchos liberales a sus compañeros diputados y al mismo central ejecutivo, porque ver ese reflejo en sus compañeros de Cámara y en los directivos del partido es tarea dura.
Definitivamente, y hay buenos elementos en el Partido Liberal y ya motivamos a muchos y sin lugar a dudas que ellos van a tener una copia de ese libro para que se motiven y miren que sí, el Partido Liberal está para cosas grandes en las próximas elecciones. ¿Cómo superar esa división que hay? Recién lo vimos en el Congreso, en el tema de la MASID. El Central Ejecutivo pidió, casi que ordenó, a un diputado que no formara parte de la comisión que estaba investigando las actuaciones de la MASID. No le hizo caso. Yo creo que aquí es importante la comunicación. Más del 85% de los problemas a nivel personal son producto de la comunicación. Entonces necesitamos establecer consensos, necesitamos que haya una comunicación más fluida entre los líderes que tal vez no están teniendo esa comunicación fluida y que al final son los que están tomando las decisiones en el partido. Entonces me parece que debemos establecer consensos, pero hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque yo sé, según las últimas reuniones que hemos tenido, que a partir del próximo año el Partido Liberal va a empezar con esa unidad tan anhelada por todas las bases y por el pueblo hondureño. ¿Ya tiene rutas y líderes para acercar a Mario Segura, jefe de bancada, con Luis Zelaya? Definitivamente ya hay rutas y hay cosas que de repente las vamos a saber en su momento, pero sí las buenas noticias para todos los liberales y para todos los hondureños es que ya se están estableciendo rutas alternativas de consenso, de comunicación, para que el próximo año el Partido Liberal sea una unidad total. La vida a futuro del Partido Liberal depende de alianzas, Walter, o van a enfrentar el próximo proceso judicial solos, como ya pasó en el reciente pasado. Bueno, aquí hay algo importante que siempre la gente dice, el Partido Liberal es la tercera fuerza. En mi opinión no somos la tercera fuerza. Para mí el Partido Liberal es la segunda fuerza para llegar a ser la primera en los próximos 2 años. Y le voy a poner un ejemplo. Solo en las alcaldías contamos con un poco más de 92 alcaldías. Se sacó más de 900,000 votos en los alcaldes. Entonces, el problema que tuvimos fue en el área presidencial, en el voto presidencial. Y le están dando ese protagonismo que reclaman los alcaldes, porque al final las decisiones las toman en Tegucigalpa. Pues es precisamente, ya hay reuniones con alcaldes, se están estableciendo más consensos con alcaldes. No le voy a decir ahorita que todo ha sido color de rosa, como dicen, pero sí le garantizo que ya se están escuchando las voces de los alcaldes con los diputados. Ya se está formando una unidad, que es la unidad que está esperando el pueblo liberal y el pueblo hondureño. ¿Apostaría por buscar alianzas? Pues eso es cuestión de analizarlo. Yo digo que no son malas las alianzas, definitivamente. Hay que analizarlo, hay que ver cómo va a ser el panorama político. Hoy puede ser un panorama político, la otra semana puede ser otro panorama político, en 6 meses otro, en 1 año otro. Hay que analizarlo todo. ¿Cuál debe ser la esencia de la nueva ley electoral? ¿Les tocará discutirla en los próximos días? A mí me parece que uno de los puntos debe ser, por ejemplo, la ciudadanización de las mesas electorales. Se le debe dar transparencia a las mesas electorales. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño está cansado de ir a dar el voto a esta persona o a la otra persona, pero al final ahí en las mesas le cambian las reglas del juego. Entonces, ese es uno de los puntos. Otro, se debe garantizar que si un presidente va a llegar a sentarse a la silla presidencial, valga la redundancia, debe tener la mayoría de los votos de los hondureños. Por lo tanto, debemos establecer una segunda vuelta. ¿Y hay apoyo total a esta propuesta? Sí, definitivamente. Es una propuesta que tiene ambiente en el Congreso Nacional. ¿Pero los nacionalistas están de acuerdo? Los nacionalistas están, como dicen ahí, analizándola. Están analizando el panorama. De repente ellos dicen que no les conviene porque ellos creen que son los mayoritarios. Ahorita yo les diría que no. Ahorita los mayoritarios son los independientes, por decirlo así. Esa juventud que ya está cansada, que está desesperada por una oportunidad en nuestro país.
Diputado Romero, le agradezco. Feliz noche. Para servirle y espero que lea ese valioso tesoro que le estoy dando, ese libro, Mentalidad de Riqueza y Éxito, que pronto va a estar en todas las librerías del país a nivel nacional, para que usted lo pueda comprar a un precio muy accesible. Con nosotros esta noche al banquillo el diputado Walter Romero, miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional. Por su sintonía, muchas gracias.